Bienvenidos. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través del tiempo, un viaje al corazón de Europa. Exploraremos una de las entidades políticas más fascinantes y complejas de la historia. Esta es la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue una institución que duró más de 1000 años y moldeó el continente de maneras que aún hoy vemos. Su historia no es solo de emperadores y papas, es una historia de conflicto, cultura y la idea misma de Europa. Comprender este imperio es crucial para entender el mundo moderno. Su influencia está profundamente arraigada en el ADN político y cultural de muchas naciones modernas. El Sacro Imperio Romano Germánico existió oficialmente desde el año 960 hasta 1806. Eso es un milenio de historia. Era una vasta y siempre cambiante colección de territorios. Cubría gran parte de Europa central. Hoy, países como Alemania, Austria, Suiza y partes de Italia y Francia ocupan sus antiguas tierras. El imperio era una entidad única. No era un estado centralizado como las naciones modernas. En cambio, era una compleja red de ducados, principados, ciudades libres y estados eclesiásticos, todos unidos bajo la autoridad de un emperador electo. Esta intrincada estructura es clave para su larga y a menudo turbulenta historia. El imperio fue un campo de batalla para ideas que continúan dando forma a nuestro mundo. Fue testigo de la lucha constante entre el poder secular y el religioso. Fue el escenario de la Reforma Protestante, un movimiento que dividió la cristiandad occidental para siempre. El concepto de federalismo, el equilibrio de poder entre una autoridad central y sus estados constituyentes, fue probado y desarrollado dentro de sus fronteras. Su eventual disolución allanó el camino para el surgimiento del nacionalismo moderno y los estados-nación que conocemos hoy. Estudiar el Sacro Imperio Romano Germánico ofrece una ventana a la mente medieval y moderna temprana. Revela cómo la gente concebía el poder, la religión y la identidad. Muchos lo veían como la continuación del antiguo Imperio Romano. Fue un intento de crear un Estado cristiano universal en la tierra, un Estado que uniría a toda la cristiandad bajo un emperador y una fe. Esta poderosa idea, este sueño de unidad, persistió durante siglos. Llevó a los emperadores a la guerra e inspiró grandes obras de arte y arquitectura. Es una historia de inmensa ambición y, en última instancia, de inevitable fragmentación. Hay una frase famosa, a menudo atribuida al filósofo francés Voltaire. Él bromeó diciendo que el Sacro Imperio Romano Germánico no era ni santo, ni romano, ni un imperio. Este comentario ingenioso, aunque agudo, captura realmente la naturaleza desconcertante de esta entidad. Pero, ¿es del todo justo? Para entender el imperio, primero debemos desglosar su propio nombre. Cada palabra tiene un inmenso peso histórico y significado. Empecemos con sacro. Esta parte del título fue añadida en el siglo XII. Reflejaba la misión sagrada del imperio y su profunda conexión con la Iglesia Católica y el papado en Roma. El término romano es quizás la parte más ambiciosa de su nombre. Los fundadores del imperio se veían a sí mismos como los legítimos sucesores de los antiguos césares. Creían que estaban restaurando la gloria y el orden del Imperio Romano de Occidente, que había colapsado siglos antes. Esta idea se llamaba la transferencia del poder. Era una poderosa pieza de propaganda política. Conectaba a los reyes alemanes que se convirtieron en emperadores con el legado de Carlomagno, y antes que él, con Augusto. Esta pretensión de herencia romana le dio al emperador un prestigio y una autoridad únicos en toda la cristiandad, incluso si su poder real a menudo era limitado. ¿Y qué hay de la palabra imperio? En nuestra comprensión moderna, un imperio sugiere un estado fuerte y centralizado con un gobernante poderoso y un territorio unificado. El Sacro Imperio Romano Germánico rara vez encajaba en esta descripción. Su poder estaba descentralizado. El emperador a menudo era más un mediador que un monarca absoluto. Gobernaba sobre cientos de territorios semi-independientes, cada uno con sus propias leyes y gobernantes. Estos príncipes, duques y obispos locales tenían un poder significativo.
con frecuencia, desafiaban la autoridad del emperador. Así que, en este sentido, Voltaire tenía razón. No era un imperio como el romano, el británico o el otomano. A pesar de estas contradicciones, el Sacro Imperio Romano Germánico fue una fuerza muy real y poderosa durante 1000 años. Su nombre de 3 partes cuenta una historia de sus aspiraciones. Pretendía ser una institución sagrada, el santo protector de la cristiandad. Reclamaba el prestigioso legado de los antiguos césares, haciéndolo romano, y buscaba ser un reino universal, un imperio que uniera a los pueblos de Europa Central bajo una única autoridad general. La brecha entre esta gran visión y la desordenada realidad política es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Es la historia de un gran sueño, luchando contra las corrientes de división y cambio. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa quedó dividida y caótica, pero la idea de la unidad romana sobrevivió como un sueño. Los francos, bajo Clodoveo, crearon un reino fuerte y se aliaron con la Iglesia. Carlos Martel defendió la cristiandad y su familia ganó prestigio. Pipino el Breve fue coronado rey con apoyo papal, fundando los estados pontificios. El escenario estaba listo para el surgimiento de un nuevo imperio. Carlomagno, hijo de Pipino, transformó la alianza entre los francos y el papado en un nuevo imperio romano. Fue un brillante estratega, conquistó vastos territorios y promovió la cultura y la fe cristiana. En el año 800, el Papa León III lo coronó emperador de los romanos en Roma. Su coronación marcó el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico y una nueva identidad para Europa. El imperio carolingio de Carlomagno, aunque grandioso, se fragmentó tras su muerte. El sueño imperial renació en Francia Oriental, donde Enrique el Pajarero y su hijo Otón el Grande consolidaron el poder y derrotaron a los magiares. En 962, Otón fue coronado emperador, restaurando el ideal de un imperio cristiano en Europa Central. Definir las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico en un mapa es notoriamente difícil. A diferencia de un Estado-nación moderno, el imperio era una entidad en constante cambio, con límites que fluctuaban y zonas de influencia superpuestas. No era un bloque sólido, sino un mosaico de territorios y culturas, siempre negociando poder y lealtad. Su geografía reflejaba su compleja y descentralizada estructura política. El Sacro Imperio Romano se componía de grandes reinos: Alemania, el corazón político; Italia, rica y estratégica; Borgoña, prestigiosa pero disputada; y Bohemia, poderosa y autónoma. Cada uno tenía su propia historia y relación con la autoridad imperial, formando juntos los pilares de la geografía imperial. En la cúspide del Sacro Imperio Romano Germánico estaba el emperador, símbolo de unidad cristiana y prestigio, pero su poder era limitado. No gobernaba un estado unificado, sino una confederación de territorios semisoberanos. Elegido por príncipes electores, dependía de su apoyo y debía negociar constantemente. Así, la corona imperial fue siempre un delicado equilibrio entre aspiraciones universales y una realidad política fragmentada. Algo muy importante en la política del Sacro Imperio Romano eran los príncipes electores, o Kurfürsten. Ellos eran unos pocos príncipes de alto rango que tenían el derecho de elegir al rey de los romanos, el futuro emperador. Este derecho los hacía diferentes de otros nobles y les daba mucho poder sobre el imperio. Su poder fue escrito en la Bula de Oro de 1356. Era una ley importante del emperador Carlos IV. Este papel decía cómo se elegiría al emperador. Esto no cambió por muchos años y demostró que el emperador era elegido, no que nacía para serlo. La Bula de Oro dijo que habría 7 electores.
Este grupo tenía un equilibrio entre líderes de la Iglesia y líderes de gobiernos. Los tres electores de la Iglesia eran los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia. Ellos eran hombres de la Iglesia muy importantes en Alemania. Los cuatro electores de gobierno eran el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo. El arzobispo de Maguncia, como canciller de Alemania, tenía el trabajo de organizar la elección en la ciudad de Frankfurt. Estos 7 hombres tenían el poder de elegir al emperador. Ellos eran los verdaderos creadores de reyes del imperio. El poder de los electores era más que solo votar. Eran la base principal del imperio y eran como cogobernantes junto con el emperador. Tenían sus propios derechos especiales y formaban el consejo más importante del gobierno imperial. Antes de una elección, hablaban mucho con los que querían ser emperadores. Pedían cosas políticas, tierras y dinero a cambio de su apoyo. Así se aseguraban de que el emperador elegido respetara sus derechos y no les quitara su poder en sus regiones. Es decir, el sistema de elección estaba hecho para que no hubiera un rey muy poderoso que pudiera quitarles el poder a los príncipes. Con el tiempo, el grupo de electores cambió un poco. Se unió el duque de Baviera durante la Guerra de los 30 años y luego el duque de Hannover. Pero su trabajo más importante siguió siendo el mismo. Ellos mostraban cómo el imperio era una unión de estados y tenía un gobierno de nobles. Su existencia aseguraba que el Sacro Imperio Romano nunca sería un reino donde el poder pasara de padres a hijos, como otros países. En cambio, siguió siendo un lugar político especial donde el rey y los estados más fuertes siempre estaban negociando, cooperando y muchas veces peleando. Los electores cuidaban este sistema descentralizado. Si el emperador era la cabeza y los electores el corazón, la dieta imperial era el órgano deliberativo del Sacro Imperio Romano Germánico. No era un parlamento moderno, sino una asamblea de príncipes, nobles y ciudades libres. Dividida en 3 colegios, la dieta negociaba leyes y resolvía disputas, reflejando la fragmentación política del imperio. Más que una legislatura eficiente, fue un foro de consenso y equilibrio de poder. En la Alta Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico alcanzó su cenit bajo dinastías como los Hohenstaufen. Emperadores como Federico Barbarroja y Federico II buscaron expandir su poder, pero el conflicto con el papado, especialmente la controversia de las investiduras y la caminata a Canosa, debilitó la autoridad imperial. Tras la muerte de Federico II, el imperio entró en declive y caos. Tras el caos del Gran Interregno, el Sacro Imperio Romano Germánico se fragmentó. El poder pasó de los emperadores a los príncipes y ciudades, como la Liga Hanseática y los cantones suizos. La Bula de Oro de 1356 formalizó esta descentralización, y el emperador se volvió mediador entre múltiples poderes regionales. El ascenso de los Habsburgo en el siglo XV transformó el imperio, convirtiendo la corona imperial en un título casi hereditario. Su poder se basó en vastos territorios y alianzas matrimoniales, desplazando el centro político hacia el este, especialmente Viena y Praga. Pero su dominio también generó tensiones y resistencia entre los príncipes alemanes. En 1517, Martín Lutero desafió a la Iglesia Católica al publicar sus 95 tesis en Wittenberg, protestando contra la venta de indulgencias. Su mensaje, difundido por la imprenta, dividió al Sacro Imperio Romano y desencadenó décadas de conflicto religioso y político. La paz de Augsburgo en 1555 permitió a los príncipes elegir la religión de sus territorios, pero la división y las tensiones persistieron. Así, el imperio quedó marcado por una frágil paz y el continente al borde de una guerra aún mayor. La Guerra de los 30 Años, de 1618 a 1648,
destrozó el Sacro Imperio Romano Germánico. Comenzó como una disputa religiosa local en Bohemia y se convirtió en un conflicto que abarcó todo el continente. Nobles protestantes se rebelaron contra su rey católico, desatando la infame defenestración de Praga. La guerra rápidamente atrajo a las principales potencias europeas, España, Suecia, Dinamarca y Francia, convirtiendo al imperio en un campo de batalla, tanto por la religión como por el dominio político. La Francia católica incluso se alió con estados protestantes, con el objetivo de debilitar a los Habsburgo, en lugar de defender la fe. Ejércitos mercenarios devastaron tierras alemanas, cambiando lealtades y dejando destrucción a su paso. La población se desplomó hasta en un 40%. El hambre, las enfermedades y la brutalidad se volvieron la norma. La paz de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra, redibujando el mapa de Europa y otorgando a los estados del imperio una soberanía casi total. El poder del emperador se redujo a un papel ceremonial y el imperio se convirtió en una confederación suelta de cientos de estados independientes. El sueño de un imperio cristiano unificado desapareció, reemplazado por un nuevo orden de estados-nación soberanos. Las cicatrices de la guerra perseguirían a Europa Central por generaciones. Después de la Guerra de los 30 años, Brandeburgo-Prusia surgió como un poder formidable bajo los Hohenzollern, construyendo un estado centralizado y militarista. La toma de Silesia por Federico el Grande de Austria, en 1740, encendió una feroz rivalidad con los Habsburgo, conocida como dualismo alemán. Los éxitos militares de Prusia desafiaron el dominio de Austria, fracturando la unidad del imperio. Las instituciones del imperio se convirtieron en escenarios para la competencia austro-prusiana, paralizando la gobernanza efectiva. La rivalidad entre Viena y Berlín definió la política alemana, acelerando el declive del imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico se convirtió en poco más que una expresión geográfica, su poder vaciado. Prusia se posicionó como protectora de los estados más pequeños, socavando la autoridad imperial. El escenario estaba listo para un colapso final, no desde dentro, sino por las fuerzas revolucionarias que pronto estallarían desde Francia. El antiguo orden estaba al borde de la transformación. El fin del Sacro Imperio Romano llegó rápidamente con el ascenso de la Francia revolucionaria y Napoleón Bonaparte. El imperio, fragmentado y débil, no fue rival para los ejércitos modernos y las ideas radicales de Napoleón. Derrotas decisivas, como la de Austerlitz, expusieron la impotencia del imperio. Napoleón desmanteló el viejo orden, creando la Confederación del Rin, en 1806, una coalición de estados alemanes, aliados a Francia. Estos estados se separaron del imperio, dejándolo como una cáscara vacía. La autoridad del emperador se redujo a sus tierras de los Habsburgo. Las instituciones del imperio eran impotentes. La creación de la Confederación fue el golpe final, probando la irrelevancia del imperio. Francisco II se enfrentó a una dura elección: presidir un fantasma o poner fin al Reich de 1000 años. El antiguo imperio se encontraba al borde de la extinción, deshecho por un nuevo orden europeo. El 6 de agosto de 1806, el emperador Francisco II disolvió formalmente el Sacro Imperio Romano, liberando a todos los estados de sus juramentos. Abdicó del título imperial, poniendo fin a una institución milenaria, con una proclamación legal. Esta medida se adelantó a un final más humillante a manos de Napoleón, y preservó el estatus de la dinastía de los Habsburgo. Francisco ya se había convertido en emperador de Austria, asegurando la continuación del legado imperial de su familia. El fin del imperio fue recibido con indiferencia. Para la mayoría, hacía mucho tiempo que era irrelevante. Su disolución marcó un punto de inflexión, abriendo el camino para el nacionalismo moderno y nuevas luchas de poder en Europa Central. La rivalidad entre Austria y Prusia se intensificaría, lo que llevaría a un nuevo imperio alemán en 1871. El complejo legado del Sacro Imperio Romano se desvaneció silenciosamente,
Su fallecimiento apenas fue notado por aquellos a quienes una vez gobernó. La ocurrencia de Voltaire sonó a verdad. No era ni santo, ni romano, ni un imperio. El viaje de 1000 años concluyó, dejando un futuro incierto para el corazón de Europa. El legado del Sacro Imperio Romano Germánico es de gran ambición y profunda contradicción. Nacido de la visión de Carlomagno, apuntaba a la unidad, pero permaneció como un mosaico de estados independientes. Su constante lucha entre la autoridad central y la independencia local definió la vida política alemana. La debilidad del imperio fomentó una tradición de regionalismo que aún resuena hoy. Sin embargo, su estructura flexible nutrió ideas de federalismo, proceso legal y límites constitucionales al poder. El imperio fue un crisol para la reforma, dando forma al panorama religioso y cultural de Europa. Las ciudades imperiales libres se convirtieron en centros de comercio e innovación. El imperio retrasó la unificación alemana, pero dejó una rica herencia de tradiciones legales y pensamiento político. Su historia es de fragmentación y del nacimiento de ideas modernas. Las preguntas con las que lidiaba, poder, fe, identidad, siguen siendo relevantes en nuestro mundo. Aunque el Sacro Imperio Romano Germánico fue disuelto en 1806, su huella sigue viva en Europa. La estructura federal de Alemania, la neutralidad suiza y muchas fronteras actuales reflejan su legado. Incluso la Unión Europea, con su diversidad y búsqueda de unidad, recuerda al antiguo Reich. Su historia es la base de la Europa moderna.